Cuando la esperanza se termina, el desaliento se apodera de vos y no podés hallar el camino, ¿hay alguien? Pensando en vos. Hola, hola a todos, muy buenas noches. Estás escuchando LT29 Radio Venado Tuerto y esto es Pensando en Vos. Como cada lunes te damos la bienvenida a un nuevo programa donde vas a escuchar palabra de Dios que prestando atención tu vida será renovada. Nos podés escuchar a través de AM en 1460 o FM 101.3 o por la web en www.radiovenadotuerto.com. La vía de comunicación, como cada lunes, es el celular 15 60 83 56. Te repito, 15 60 83 56. Allí podrás comunicarte con nosotros. Buenas noches, compañeros de tarea, Rubén. Buenas noches, Liliana, David. Donatito aquí, como aquí en la mesa. Acompañante, y bueno, del otro lado, Regina y Daniel también, ¿no? Bueno, en esta noche también saludo a toda la audiencia, los que están del otro lado, y los que nos acompañan también, una alegría, un abrazo, un saludo, y a todos, a los que están pasando un buen momento, como tal vez un momento difícil, le queremos acompañar desde este lugar, porque el mismo Dios que suple, que es el Dios de nuestra alegría, es el Dios de nuestra angustia también, sí. Porque Él está con nosotros en medio de la angustia, dice así su palabra. Así que para fortalecernos. Exactamente, así que enviamos saludos a todos, estamos aquí para compartir un nuevo Pensando en Vos, creyendo como siempre, porque la gracia de Dios no se ha cortado, ni se ha terminado, por ahora, pues algún día se terminará, ¿no? Sí, sí. El llamado. Pero está para bendecir a aquellas personas que puedan estar atravesando por diversas situaciones. Estamos para llevar una palabra de consuelo, de fortaleza, para aquellos que están tal vez creyendo de que están todo bien, pero no, a lo mejor en el área económica, en el área, digamos, física, pero que no tienen un vacío en su vida, en su corazón. Estamos también aquí para llevarle una palabra y una dirección de vida, ¿no? La palabra de Dios es como una brújula que nos direcciona ¿a dónde? La brújula direcciona al norte, o nos muestra al norte. Nos muestra el Padre. El Padre. La humanidad sin ir hacia el Padre no tiene dirección. Va vegetando, va así, digamos, sin rumbo. Pero bueno, en esta noche creemos que Pensando en Vos va a bendecir a las personas en este día. Así es. Bueno, también escuchaba a Rubén, saludo a la audiencia, a todos ustedes. Y bueno, siempre expectante, porque más allá de que pasan los años y siempre hablamos de la palabra de Dios y los conceptos siguen siendo los mismos, los valores bíblicos siguen siendo los mismos, no cambian. En un mundo donde está cambiando rápidamente, ya hace muchas décadas viene cambiando, es un cambio progresivo, en donde lo que dura para siempre está pasado de moda. Claro. Entonces, en un mundo así complicado, que necesita algo nuevo todos los días para estar entretenido, o para sentirse, podemos decir, deslumbrado por cosas nuevas, le es muy dificultoso poder mantener los valores que sostienen una sociedad, porque están cambiando, mutando constantemente. Pero la palabra de Dios nos enseña valores que son firmes, estables, que no cambian, no mutan, y que tienen que ver, que proporciona, podemos decir, estabilidad a una sociedad, estabilidad personal primero, estabilidad familiar, estabilidad como pueblos, como ciudades. Entonces, cuando nosotros dejamos de lado toda esta estabilidad y empezamos a introducir nuestra sabiduría humana, vienen los grandes conflictos. De hecho, ya lo estamos notando, están tocando, como dicen los noticieros, tambores de guerra sobre Rusia. Y aunque están lejos, el mundo entero es global. Sí. Una guerra allí lejos nos va a afectar a todos, ¿no? Y sin contar lo más importante, porque si fuera económico, pero lo más importante es las personas que sufren, los niños que quedan sin familia, sin padres. Bueno, entonces yo creo que
como decía un predicador que vino a la radio, creo que es hora de volver a Dios. Dios es como que está anunciando con trompeta, dice, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Porque lo que viene no es bueno. Lo que viene es mucho dolor cual nunca hubo en la tierra. La Biblia lo dice. Entonces nosotros de aquí, desde nuestra, podemos decir, pequeñez, casi insignificancia, anunciamos a un Dios tan grande, tan poderoso, y que tiene la respuesta para todas las situaciones que vivimos. Sean de aflicciones, como vos decías, Rubén, de dudas, de miedos, de temores, lo que sea que estemos atravesando, hasta en los momentos de alegría. Dios está en todo momento. Así que invitamos a la gente que está escuchando. Nuestra intención es presentarles a través de la palabra de Dios a un Dios vivo y verdadero, que no tiene sombra de variación, que no cambia, que sigue siendo el mismo, y que sus promesas son veraces, son reales. Entonces, cuando tenemos este Dios y lo experimentamos, entonces todos nuestros temores son disipados y podemos, como dice la palabra, caminar en luz. Esa luz que Cristo ese sendero que Dios nos marcó a través de Cristo que siguiera. Así que bueno, vamos a la introducción de este tema. El tema de esta noche, muy lindo, muy edificante, como los temas que tocamos, porque no se trata de nosotros, sino que se trata de la palabra del Señor, como ya anunciamos siempre. Sí. ¿Cuánto más en este tiempo necesitamos al Señor, que es el que nos da paz, para levantarnos, para seguir adelante? Y bueno, el tema de esta noche es: nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para aprender más del Señor, para conocerle más. Nunca es demasiado tarde para volvernos a Él. Y lo que vamos a compartir, este testimonio esta noche, yo cuando leí Priscila, uno cuando este nombre lo asocia, por lo menos en el caso mío, que tenemos una Priscila en el grupo de adolescentes, yo lo asocio con una persona jovencita. No, pero es un término, una palabra. Sí, es bíblico. Nombre, perdón, es bíblico, es de años. Esa Priscila, ¿no? Es de años, pero bueno, yo en el caso mío, cuando leí Priscila, pensé que se trataba este relato de una joven. Resulta que cuando empecé a leer, no. Sí. Se trata de una persona mayor. Y esta persona, Priscila, se inscribe en una escuela, porque el deseo de ella era aprender a leer y escribir. Pero algo la había motivado a esto, algo hermoso. Cuando ella, se anota en esa escuela, ya conocía a algunos de los alumnos, específicamente a 6 de los compañeros que iba a tener en esa aula, porque ¿saben quién eran esos 6 compañeros? Sus bisnietos. Así que ya pueden ir deduciendo la edad, ¿no? Sí. Priscila se convirtió en la estudiante más anciana del mundo, haciendo la escuela primaria. Su propósito, como dije, era, ella dice, quisiera leer la Biblia. El propósito de ella era aprender a leer y escribir, porque ella quisiera, dice, leer la Biblia. En ese quisiera yo puedo interpretar también, porque no es algo que dijo quiero, ¿no? Por su edad, habrá dicho, llegaré a leerla, a lograr esto. Aprender. Claro. Bueno, esta mujer era una anciana de 90 años. ¿Cuántos dicen? A lo mejor a los 40, 50, no, yo hasta acá llegué, ya se termina. Bueno, ¿cuántas personas jóvenes que se sienten demasiado ancianas como para no poder hacer nada? ¿Y cuánta gente como esta anciana de 90 años que todavía tiene garras para seguir adelante, ¿no? Por eso decimos la importancia de recibir al Señor más en este tiempo,
porque la semana pasada compartimos ¿se acuerdan de la fuerza de tener al Señor en la ancianidad, para hacer, como vos leías, David, en el Salmo 92, feliz al ocaso de la vida. Sí, no me acordaba textualmente, ¿no? Bueno, y hoy seguimos, por algo será que el Señor está llevándonos para este lado, ¿no? Esta anciana había entendido aquel versículo que está en Juan 5:39, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parecen que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Ella dijo: si el Señor dice que tenemos que buscar, escudriñar o estudiar la Biblia, yo tengo que saber leer, ¿no? Y bueno, ¿cómo hago? Si nunca fui a la escuela, nunca aprendí nada. La Biblia es ese libro único que contiene el mensaje de amor que Dios dirige a nosotros, los hombres, hombre, género humano. Un versículo del Evangelio también de San Juan, muy conocido, resume este mensaje. A ver, bueno, ya alguno a lo mejor ya lo está pensando, ¿no? También en Juan 3:16, que casi siempre lo compartimos, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás vos nunca hayas abierto una Biblia y también podés llegar a decir: no quiero hacerlo, porque a tu alrededor pensás que muchas personas se burlarán de ella, a lo mejor te dará vergüenza, y a menudo sin haberla leído se burlan de lo que es la palabra de Dios. Sin embargo, lo que encontrarían si ellos, en vez de burlarse, se volvieran a leer la Biblia, y ahí encontrarían palabra de vida. ¿No se siente interpelado por el ejemplo de esta anciana que va a la escuela para aprender a leer la Biblia, la palabra de Dios? No, yo me parece que esto es un incentivo que no se compara con ninguna otra cosa, y Dios la va a ayudar porque Él es fiel. Nunca es demasiado tarde para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y lo podemos escuchar predicado, que alguien nos predique, alguien que escucha en este momento está aprendiendo, pero lo mejor es poder leerla para que Dios nos vaya arrojando luz a medida que vamos leyendo su palabra. Dice un versículo bíblico también: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Esto está en Corintios, 2 de Corintios 6:2. No esperemos más adelante, hoy es el día. Esta anciana ni bien se dio cuenta y ni bien entendió este versículo, se puso de pie, se puso en marcha para lograr ese objetivo, de poder escudriñar la palabra de Dios, de poder estudiarla, porque así se aprende lo que Dios tiene para nosotros y también lo que Dios quiere de nosotros. En cuanto a los que hemos creído, que ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, recordemos lo que Jesús pidió a su Padre respecto a nosotros. En San Juan 17:17, Jesús orando al Padre, esto es una oración que hizo Jesús al Padre por nosotros, por los seres humanos, dijo: santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero si yo no la leo, nunca voy a corroborar que la palabra de Dios es verdad. El lunes pasado yo les compartía que con la misma palabra que estoy leyendo hoy en día, allá por los años 1960, el Señor me hablaba a mí. Y antes a mi abuela con la misma palabra.
y como decía, con la misma palabra, hoy sigue siendo vigente para que sigamos aprendiendo de ella. Entonces, si la palabra de Dios es verdad, tenemos que conocerla. No esperes a mañana, porque mañana puede ser tarde. Hoy es el día aceptable, el día que Dios quiere entrar en tu vida. Quizás sepas leer perfectamente, qué mejor que hoy empieces o comiences a leer esta bendita palabra, la cual va a cambiar tu vida para siempre. Nunca es demasiado tarde. Quizás te sientas un anciano, una anciana y vos decís, para mí ya es tarde. No, hoy es el tiempo justo para que aceptes al Señor, más al ocaso de tu vida. Vamos a escuchar un temita musical y luego continuamos con este tema. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Con tu corazón dile. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levanta tu voz. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor.
Escuchábamos a Abel Zavala de su álbum Jesús, mi amigo fiel, el tema Palabras de Verdad. Hermoso tema, alusivo también al tema que estamos tocando esta noche. Bueno, antes de saludar a la audiencia, hay alguien que se decidió a saludar acá. Hola a todos. Él quería saludar de esa manera. Bueno, ahora sí saludamos a nuestros queridos oyentes. Se acaba de comunicar Hilda y Pedro de María Teresa. Dice que hacía unos lunes que no se comunicaban, pero sí escuchaban el programa todos los lunes y no podían llamar porque estaban en una tarea hermosa. Fueron abuelos recientemente, así que estaban abocados a su nietito, nietita, no sé qué será. Así que muchas felicidades con ese nuevo integrante de la familia para Hilda y Pedro. También Héctor de Murphy, como cada lunes, él llama todos los lunes. Creo que al poquito tiempo que comenzamos con el programa, hace años. La competencia a la Guille, Sí. Bueno, a ella también quiero saludar porque ella se comunica tempranito dejando saludos para nosotros y para toda también la audiencia. Guille, un beso para vos también. Saludamos a nuestros pastores y agradecemos que nos permiten estar en este lugar libremente de hace tantos años, ¿no? Como a los directivos de radio, que claro, también ellos nos abren las puertas, sí. Nos abren las puertas, sí. Bueno, y seguimos con los saluditos habituales. Doris y Fidel, muy especialmente saludamos a Lidia por Silvia y Jorge Yumbini, también sus hijos, su hija y su hijo y su nuera, por Elsa Forneris, por Benigno, que no tenemos noticia, pero sabemos que él escucha siempre el programa, por Victoriano, también de María Teresa, por familia Tardini, Nati Olivera, por nuestra querida familia Moyano, Mariana, su esposo Lucas y también sus hermosas hijitas. Ellos están todos los lunes también escuchando. Edith y Elsa de la misma manera, madre e hija. Oscar de Santi Espíritu, y saludamos a Edith y Luis, mis queridos vecinos también que viven a la vuelta de casa. Ahora sí, David, bueno, o Rubén, no sé quién va a empezar. Bueno, yo diría que David, pero bueno. Bueno. Estábamos como los apóstoles tirándolo a suerte, pero no, sí, acá el Señor le cayó, terminó eso. Bueno, uno escuchando un poquito la introducción de que siempre Dios nos insta a conocer la palabra, su palabra. En un mundo donde, como decía al principio, el conocimiento está a la orden del día y está de moda adquirir mucho conocimiento. De hecho, cuando uno habla con un maestro, con algún profesional, siempre están actualizándose constantemente. Siempre constantemente. Y no está mal, está muy bien. Es natural dentro de lo que es lo humano. Claro, la evolución del conocimiento es bíblico. Dios dice que le mostró al profeta Daniel, aquel profeta que reveló todo lo que pasaría con la historia humana, ¿no? En realidad Dios se lo reveló a Nabucodonosor, pero el que tuvo el entendimiento para explicarlo fue el profeta Daniel, ¿no? Por algo Dios lo puso allí en el seno del reinado de Babilonia en aquel tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de conocer, Dios siempre nos va a instar a que podamos, sin dejar de lado el conocimiento de todo lo demás, porque es también, como decía, es parte de lo que Dios dijo, le mostró a Daniel en los últimos tiempos, dice, la ciencia se aumentará, el conocimiento se aumentará. Entonces, el conocimiento que existe hoy no existió en tiempos pasados, pero el conocimiento de la palabra siempre fue el mismo. Siempre fue revelado por Dios a hombres que buscaban hacer la voluntad de Dios, como fueron los profetas, como fue Moisés,
como fue David en su momento, como fue José también en medio del seno de Egipto. Fueron todos hombres que quisieron agradar a Dios, buscar a Dios, y Dios en su palabra dice que Él se revela a aquellos que le buscan de veras. Cuando alguien busca de veras es porque no se siente saciado con lo que hace, con lo que vive. Siempre se siente que le está faltando algo, que la justicia propia no alcanza. De esta manera se sentía Lutero, ¿no? Claro. Lutero era un sacerdote, aquel que escribió las 95 tesis y las clavó allí en Alemania, y que bueno, eso le trajo muchas persecuciones, pero era un sacerdote católico. Y él siempre sentía que cuando iba a confesarse no se sentía perdonado. Constantemente necesitaba, hasta que Dios le trajo luz por medio de la palabra. Que no era necesario confesarse a hombres, sino a Dios, al Señor. Porque el único que tiene autoridad y potestad para perdonar pecados es Jesucristo. El que murió en la cruz del Calvario, el que padeció el oprobio, el que abrazó la cruz y llegó hasta al lugar de la calavera y dio su vida, la entregó por todos nosotros, fue Jesús, no fue ningún otro hombre. Ni un pastor, ni un sacerdote, ni un levita, ni un escriba, ningún hombre tiene potestad de perdonar pecados. Ningún ángel. Es más, el mismo apóstol Pablo en su momento dijo, si alguien les viene a hablar de otro evangelio, aunque sea un ángel, y hasta no nosotros, si fuéramos nosotros mismos, sí, no le crean, el tal sea maldito, dice. Porque el evangelio se centra en Cristo, en su obra expiatoria, en el perdón. Él es el único que tiene poder para perdonarnos. Y cuando hablamos de confesar nuestros pecados, tenemos que ir a Él. A Él. Él es la puerta. La Biblia lo dice, Él es la puerta. No necesitamos ni siquiera intercesores, demasiados intercesores, como la gente a veces está acostumbrado. Claro. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, dice. Yo soy el mediador entre Dios Padre, como vos decías, Rubén, y los hombres. Jesús es el puente. Y de ahí no podemos salir. Entonces, por eso la gente, hay textos, vos, Rubén, me escribías algunos acá, sí, Oseas 4:6, que tiene, y es más, a lo largo de la historia hay muchos episodios en los cuales Dios reclama la falta de conocimiento del pueblo de Dios, de la gente que sirve a Dios, y la falta de conocimiento, la ignorancia que muchas veces voluntariamente tenemos. Porque a veces no tiene que ver con que somos ignorantes. Hay gente que ignora porque nunca escuchó, porque no tuvo la posibilidad, pero muchas veces somos ignorantes voluntariamente. Claro, ahí está el tema. Tenemos la palabra de Dios, dice la Biblia, dice, tenemos la palabra profética más segura, en donde podemos hallar la vida eterna, como vos decías, Liliana. Ustedes en la palabra de Dios encuentran la vida eterna, y esto es una realidad. No es que venimos a defender la Biblia no necesita que ninguno de nosotros la defendamos. Pero la Biblia, cuando nosotros la llevamos a nuestra vida y la creemos, nos da vida. Claro. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque si yo hago lo que ella me dice, me va a vivificar, me va a renovar, me va a levantar y me va a guiar a Jesús. Entonces yo encontré, ¿no? En primer lugar, el conocimiento es muy importante, pero el conocimiento que Dios quiere que el hombre tenga más, no, sin dejar lo otro de lado, sin menospreciar la medicina, la ciencia, todo qué sé yo, la electrónica, la física, para nada. La matemática, ¿no? Al que le gusta, sigue estudiando. Pero si estás ignorando lo que dice la Biblia, porque lo que dice la Biblia, depende si lo ignorás o lo conoces, depende tu vida eterna. Claro. Y aunque vos no lo creas, la Biblia dice que hay vida eterna. Y estamos con Cristo o sin Cristo. La física, la electrónica, todo lo que podamos estudiar y prepararnos y llegar a la cúspide del conocimiento en la tierra, está bárbaro, no estamos diciendo que está mal, pero eso sirve para esta vida. Claro. Pero lo que dice la Biblia sirve trasciende esta vida. Trasciende, exactamente. Trasciende. Sirve para esta vida, pero también trasciende esta vida. Por eso dice, el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y yo he instado un poquito, la intención en esta noche es motivar a la gente a que conozca la palabra de Dios,
que busque a Dios, porque Dios se revela a los que le buscan de verdad. Hay gente que dice, no, yo la verdad que no conozco a Dios, yo a mí nunca me voy a la iglesia y nunca me pasó nada, pero buscalo de corazón, decirle, Señor, yo necesito conocer. Y Dios se revela. El hombre que iba leyendo Isaías y que Dios mueve un evangelista en su momento, Felipe, no recuerdo el nombre, que es el etíope. ¿No? Sí, el etíope. Estaba buscando. Que tenía el nombre de la reina de Candace. Claro. Estaba buscando porque estaba leyendo. ¿Y de quién habla? ¿Quién es? Claro. ¿De qué dice estas cosas? Claro. ¿De quién dice estas cosas? Es imposible que Dios nos mueva a alguien para que te explique. Porque estaba sorprendido todo lo que decía de Jesús, Claro. Isaías. Entonces Dios mueve a alguien y lo lleva al camino donde iba a pasar él, es maravilloso. Sí, sí. Pero porque este hombre estaba buscando de verdad. Tal vez no se manifestó el Señor, porque Dios sabe cuando alguien le busca de verdad o no. ¿Te verdad las palabras que le dijo? Sí. ¿Entiendes lo que lees? Claro. ¿Cómo no entenderé si no me lo explican? ¡Qué humildad! Sí, sí. Qué ansiedad por conocer y qué humildad a la vez. Y qué revelación, porque cuando su corazón se abrió a Dios, entendió lo sobre el bautismo. No precisó hacer un curso, entendió que era una señal simbólica de que moría la vieja vida y resucitaba una nueva vida con Cristo. Por otro lado, era un funcionario culto para aquella época, que se encontraba con Felipe, que era alguien que venía del desierto, ahí, un pobrecito. Sin embargo, entendió que el que venía era de parte de Dios. Claro. No dejó pasar la oportunidad. Por eso instamos a la gente, busquen a Dios de todo corazón, búsquenlo. Y Dios se va a revelar a ustedes. Y Dios los va a guiar a la Biblia, a la palabra de Dios. Claro. Porque ahí está la vida eterna. Ahí Dios nos dejó, como decía Rubén, la brújula de nuestra vida, Sí. la palabra de Dios. Sí. Y yo, para concluir un poquito, recordé, en primer lugar, lo que sentí de compartir es motivar a la gente a conocer la palabra de Dios, a buscar el conocer a Jesús. La Biblia habla de Jesús. Y cuando lo abrazamos como aquel hombre etíope con hambre y con deseo de conocer de quién está diciendo estas cosas, se revela a nuestras vidas. Pasa de ser un conocimiento a una revelación en nuestras vidas. No una revelación nueva, sino una revelación de la palabra ya inspirada. Exacto. Porque hay muchos que andan diciendo que hay inspiración nueva. No. Cuidado con esto. Dios dejó establecida la inspiración ya. Dios, lo que necesitábamos para heredar la vida eterna, ya está escrito en la palabra de Dios. Exacto. Y yo me recordé en aquellos hombres que fueron crucificados con Jesús. Aquellas personas que, dice la Biblia, eran malhechores. Y que en principio dos de los evangelios dice le injuriaban. Los dos en primer lugar. Pero después de un tiempo uno de ellos reconoció que lo que estaba padeciendo Jesús era injusto y que lo que estaban padeciendo ellos eran justos porque era la retribución a los hechos que ellos habían hecho. Pero ningún mal hizo. Claro. Al contrario, la fama de Jesús era muy bien conocida. Y ninguno de los enfermos que el Señor Jesucristo sanó se volvieron a enfermar. Sí, murieron después, pero la enfermedad que Él echó no volvió. Claro. La autoridad y el poder del Señor es enorme. Entonces, cuando estaban siendo crucificados Jesús en una gran agonía, este hombre allí en San Lucas, uno de los evangelios, capítulo 23, versículos 42 y 43, ¿no? Es lindo leerla completa la historia, porque habla del padecimiento del Señor, ese padecimiento que hizo por mi vida y por la vida de toda la humanidad y de todas las generaciones, aún de las anteriores, porque los profetas profetizaron sobre el hecho de la crucifixión de Jesús y anhelaron verlo, pero lo saludaron de lejos, no llegaron porque murieron. Claro. ¿Sí? Llegó su día de morir y murieron. Dios había establecido cuando Jesús, el tiempo exacto en que el Señor iba a aparecer, ¿no? Entonces el versículo 42 del capítulo 23 dice, y dijo a Jesús, dice, ¿no? Uno de los malhechores, acuérdate, dice, de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, a mí me maravilla esto. En primer lugar, ya habían sido evangelizados, porque ya conocían Claro. que Jesús habló de un reino eterno, Sí. de que Jesús habló de un reino venidero, de que Jesús había hablado de algo que Él hacía todas las cosas nuevas. Entonces,
conocía más que por ahí muchos. Sí, por eso, pero yo me pregunto esto, en la situación que ellos estaban siendo crucificados, con un dolor en el cuerpo enorme, Sí. sabiendo que iban a morir, porque los romanos no lo iban a dejar vivir, al contrario, después les rompieron las rodillas porque no morían, y Claro. porque venía la fiesta de las Pascuas y querían sacar Sí, algunos inmediatamente. estaban 6-7 días agonizando. Claro, claro. Era una muerte, una Agónica. agonía enorme, Sí, sí. de mucho tiempo. Entonces, este hombre, algunos dicen que se podría haber llamado los libros apócrifos de una de las... lo nombran como que se llamaba Dimo. ¿No? Puede ser. Puede ser. Era natural, ese nombre era muy común. Claro, ahí el otro también lo dijo, pero no me acuerdo el nombre del otro, pero supongamos Hay que se uno llamaba parecido. Dimos, no lo sabemos Sí. con certeza. Pero este hombre llamado Dimos, ¿no? Aquel ladrón que se arrepiente en la cruz y que siente la revelación y se da cuenta de que Jesús no tenía culpa y de que estaba muriendo injustamente y de que sabía y que creyó en ese momento que iba a venir el reino de Dios a la tierra. Por eso dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Muchas personas hoy se encuentran en el lecho de dolor, han tocado fondo y dicen, yo no tengo más perdón. Estos eran malhechores, dice la Biblia, eran delincuentes y estaban allí por robar, matar, violar, tal vez cuántas cosas hicieron, Claro, pero estaban allí siendo crucificados con razón. claro. Pero uno de ellos cree en la obra de Cristo, le es revelado. Tal vez hay personas hoy que están llegando al final de la vida y dicen, yo he vivido perdidamente toda mi vida, y sienten que dicen, yo ahora le voy a pedir perdón a Dios, Claro. después de todo lo que hice, de todo lo que, cómo me comporté, de la maldad que Y hice. basan el pensamiento que anda dando vuelta por ahí. Yo no tengo perdón de Dios. Claro. ¿Cómo no vamos a tener perdón? Claro, claro. Lo importante es Yo tengo que, perdón del hombre, de la sociedad, pero sí de Dios. claro, notemos que esta persona estaba injuriándolo al Señor, lo injuriaron los sacerdotes, lo injuriaba la multitud, y también lo injuriaban los dos que lo tenían al lado. Fíjense el padecimiento del Señor, No. ¿no? Sin contar el sufrir y la tortura que sufrió. Pero aún así, Él miraba más allá de lo que Claro. pasaba en ese momento. claro. Entonces esta persona, aún sabiendo que iba a morir, tuvo revelación de Dios porque abrió su corazón. En síntesis, vio el dolor de Jesús. Dice, ¿por qué este está muriendo siendo inocente? Y entendió que estaba muriendo por sus pecados. Entendió que estaba muriendo por culpa de él. No estaba muriendo Jesús porque Jesús había pecado. Él tomó, dice, los pecados del hombre. Tuvo una De todo. revelación en ese Claro, momento. por eso en ese momento de dolor, de angustia, el otro maldijo hasta lo último. Podría haberlo tenido, pero por su dureza en su corazón no le fue revelado. Pero este hombre tuvo revelación, habrá empezado a mirar cómo Jesús sufría. Un inocente sufriendo. Es como cuando alguien ve a una persona, un anciano o alguien indefenso sufrir. Claro. Sos movido a misericordia. Claro. Así, ¿cómo puede ser? Claro. Y él estaba viendo el sufrimiento de Jesús y dice, ¿cómo puede ser Jesús muriendo por mí, por culpa mía? Entonces cuando él recibe esta palabra, el Señor Jesús le escucha, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que no solamente fue justificado este hombre, perdonado por lo que estaba haciendo Jesús en ese momento, sino también le otorga la vida eterna. Esas son promesas de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Por eso si hay personas en esta noche que dicen, yo la verdad llegué al último de mi vida, he vivido perdidamente, he hecho tantas cosas malas que no tengo perdón. Y tal vez estás en una cama de hospital, en un lugar agonizando y escuchando este programa, que no es casualidad. El Señor hoy te llama a que puedas recibirle y puedas arrepentirte de tus pecados y puedas pedirle perdón, y el Señor va a hacer lo mismo que hizo con este ladrón. Si lo hacemos con sinceridad y con convicción, reconociendo que somos pecadores y necesitamos el perdón de Él. Vamos a escuchar un poquito más de música y luego concluimos. Nunca es demasiado tarde para encontrarte con el Señor y para aprender de Él. Escuchamos un poquito más de música y ya vamos a concluir.
Witt, Yo te busco, de su álbum Dios de Pactos. Hermoso tema también. Y bueno, vamos a concluir con este tema, que nunca es tarde, ¿no? Exacto. Para buscar a Dios. Nunca es tarde. Pensando en esto, nunca es tarde para buscar a Dios, me acordé, hay varias partes en la palabra. Sí, tenemos en toda la palabra tenemos un pequeño ejemplo para cada cosa de nuestra vida, abarcando todo, todo. No hay un aspecto del ser humano, primero, que no lo haya pasado Cristo, y segundo, que no nos pase a nosotros, que no esté escrito como para decir, pero esto no está escrito, yo no lo sabía, o no claro, dice nada acerca de esto. Sí. No, en todos los aspectos, aún hablando por ejemplo, en este tema, esta noche nunca es demasiado tarde. Citaste el caso de un ejemplo de una anciana que quiso ir a aprender a leer para leer la palabra de Dios. Sí. Qué bendición cuando haya podido leer la palabra. Cuando lo haya logrado. Sí, aunque haya leído de guerras y de ataques y todo eso, sin embargo, me produce más paz leer la palabra de Dios de una guerra que poesía que no tiene nada que ver del mundo, que no tiene nada, que es por ahí sensual, que no me conduce por lo menos a nada. ¿No es cierto? La palabra de Dios siempre puede ser que hay cosas en el momento que no lo entienda, pero cuando yo pongo disposición, como citaba David, de este funcionario que quería saber, Dios siempre va a proveer a alguien alrededor nuestro para que nos haga entender la palabra de Dios. Yo soy testigo de eso. Siempre buscaba y nunca entendía cómo, pero de alguna manera Dios proveyó alrededor mío hombres de Dios que me instruyeron en la palabra de Dios. Sí, exactamente. Y pensando en esto, me acordaba de Pablo, cuando él ya sabe que tenía que dejar esta vida, le encomienda el ministerio que Pablo tenía, se lo encomienda a Timoteo, como que lo continúa, ¿no? Cada uno tiene un don y una gracia distinta, eso es verdad, pero de alguna manera que entiendo por la palabra de Dios que Pablo le continúa el ministerio que él tenía a Timoteo, ¿no? Y en capítulo 4, versículo 1, les dice estas palabras. De primera de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. 4 veces estoy leyendo bien. 4, 1 y 2. Me parece que. Sí, me parece que no, sí. No es ese. Que prediques la palabra. Perdón, estoy bien. En un momento me pareció que me había confundido. No. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero me llamó mucho la atención el segundo versículo, cuando dice que inste o que prediques la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Es como que le estaba diciendo Pablo a Timoteo: no te enfoques solamente en la juventud, a tiempo. Porque claro. ¿Cuándo es a tiempo? Cuando la Biblia dice: acuérdate de Jehová en los días de tu juventud. De tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y fuera de tiempo, ¿cuándo es? Cuando humanamente decimos: yo no estoy ya fuera de tiempo, ya soy anciano. Sin embargo, aún para los ancianos le va la palabra de Dios. Claro. De la misma manera, ¿no? Sí. Por supuesto que no es lo mismo hacerle caso a Dios cuando se era jovencito que cuando dejamos pasar el tiempo y bueno, allí en la ancianidad decidimos volvernos a Dios. Pero Dios tiene misericordia de todos y la salvación es para todos. Claro. Por supuesto que al obedecer a Dios bien desde joven, desde temprana edad, tenemos la oportunidad de trabajar para Él y ser de bendición para el reino de Dios. Pero Pablo le está diciendo predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Para los que están a tiempo todavía y para los que están fuera de tiempo. No te olvides de los ancianos. No dejes de predicarle a ellos, porque en el mundo de hoy en día a los ancianos es como que se los deja de lado. No siempre, pero en muchos de los casos es como que ya no sirven para trabajar, se lo ponen en un asilo, que sentate en aquel lugar, que cuando se organiza algo se los cuenta a los jóvenes, pero no se los cuenta. Pero Dios los incluye a todos. Dios es un Dios de inclusión. Y le dice que instes.
Instar significa pedir que algo se haga con urgencia o que algo se haga en su pronta ejecución. Claro, con diligencia. Con diligencia. O sea, le dice por un lado a Timoteo, predicar con diligencia, no dejes de hablar, no dejes de predicar la palabra. Independientemente de lo que pueda suceder, si lo reciben, no lo reciben. O no reciben, sí, exactamente, porque por supuesto habrá tenido contras, que burla, persecución, amenazas. Nosotros nunca tenemos esa clase de experiencia, una Por eso, amenaza. en algún momento el apóstol Pablo dijo que avive el fuego De Dios, de don, porque se había opacado. Claro, se había desanimado. Exacto. Es algo, como decía recién, es una experiencia que nosotros nos hemos vivido, una amenaza, decir, si predica, si sigue predicando, Sí, no sí. vas a seguir vivo. Sí, sí. Entonces, bueno, uno es normal que humanamente pueda llegar a... pero Pablo le dice, no, seguir predicando igual la palabra. A tiempo, a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Con paciencia, dice. Redarguye con paciencia y con doctrina, porque no podemos predicar y decir, bueno, predico un tiempo. Si comparto la palabra en pensando vos por un tiempo, y si después de un tiempo no me quieren escuchar, yo dejo todo. Claro. Que se arreglen yo y mi casa, serviremos al Señor, y los demás, yo ya le hablé. Tomamos como una empresa el Evangelio. Exactamente. Predico, si me va bien y viene gente, sí, Claro, y, sí. y no es así. No, hay que predicar hasta cuándo, hasta el último Hasta el momento, hasta Jonás, predicó, no dijo, bueno, vuelvo a estar un tiempito, no, y después termino acá. No, estuvo 120 años predicando. Y dejó de predicar cuando el Señor le dijo basta. Cuando el Señor le dijo, bueno, cerrá la puerta del arca, Claro. porque hoy es el último día. Alguna vez va a ser el último día, ¿no? Sí, sí. Perdón, Noé. Noé, perdón. Gracias por la. Al contrario, Jonás quiso dejar de predicar antes de tiempo. Sí, él Al revés, todo lo contrario, ¿no? Gracias por la. Porque a veces uno no confundimos con Noé, Job. Sí, Son medio sí. parecidos a veces los nombres, ¿no? Noé predicó hasta que Dios le dijo basta. Claro. Jonás, al contrario, que dejó de predicar antes de tiempo, porque se había enojado. Claro. Sí, sí. Uno dice, no quieren creer o no quieren recibir el evangelio, me enojo y listo, no predico más. No, está diciendo Pablo a Timoteo, no vas a hacer que te enojes, no vayas a hacer que creas que ya no es más tiempo. Claro. Seguí predicando a tiempo y afuera de tiempo. Sí, sí. Para los jóvenes y los que no son tan jóvenes. Dios, a ti, amigo anciano, o a ti, amiga anciana, el Señor te está llamando. Pero como decía David, yo no, con todo lo que hice en mi vida no voy a ser perdonado. Eso es un dicho del mundo. Dice, no tengo perdón de Dios, o no se merece el perdón de Dios. Eso lo dicen las personas, pero Dios, tu Padre, tu Creador, no dice eso. Dice, si tú te vuelves a mí, tus pecados, aunque fueren como carbón, serán blancos como la blanca lana. Sí, sí. Y así que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, como citaba vos, David, a alguien más duro que ese que estaba al lado de Cristo, que tal vez había producido muerte, violencia. Sin embargo, el hombre lo condena, pero Dios lo justifica. Pablo perseguía a la iglesia y había matado a muchas personas. Sin embargo, Dios lo perdonó a Pablo y el mundo lo condenaba, porque cuando le dijo a uno, le dice a un hijo de Dios, le dice, andá a recibirlo a Pablo, porque él aquí que él ora. No, dice, que él persigue a muchas personas, me va a matar a mí también. Lo estaba condenando, lo estaba juzgando. El hombre nos va a juzgar, los jueces nos van a juzgar, los parientes nos van a juzgar, los amigos nos van a juzgar, pero Dios no te va a juzgar, sino que Dios te va a perdonar. Claro. Queremos en esta noche estar orando, bendiciendo a las personas y creyendo de que la palabra de Dios ha llegado al corazón de la persona, y si cree en Cristo Jesús y le recibes, dice su palabra que te hace un hijo, una hija de Dios inmediatamente. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta persona que han estado escuchando, sea un joven o un anciano, una jovencita o una anciana, tanto uno como el otro, si escuchó con fe en su temprana edad o al ocaso de su vida, si escuchó con fe, tú le recibes y le haces un hijo o una hija tuya para la gloria de tu nombre. Bendigo a esta persona, bendigo, Señor, a todo Venado Tuerto, bendigo a toda esta zona de influencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hemos llegado a un final más del programa, a tiempo.
Si necesitas comunicarte con nosotros durante la semana, podés hacerlo al celular 15 60 83 56 o personalmente en calle Balcarce 1351, los días martes, jueves y sábados a las 20 y 30 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Estuvo en los teléfonos y musicalización Georgina, en los controles Daniel, y aquí nosotros, Rubén, David, Donato, también acá en la mesa con nosotros, y quien les habla, Liliana. Nos despedimos hasta el próximo lunes a las 21:05. Que tengan muy buena noche y muy